Continuamos con nuestra explicación. En el ejemplo número 3, que yo puse en este documento, en realidad lo que planteo es que este ejemplo número 3 es otra forma de resolver el ejemplo número 2, que en realidad esta es la forma más utilizada por todos los alumnos que hacen el curso de física de quinto. ¿Cuál sería esta forma? Recordemos que teníamos a la vaca, Siones, en reposo sobre nuestro plano inclinado 20 grados. Todos sabemos que si nos hacemos la pregunta de qué fuerzas actúan sobre la vaca en esta circunstancia, lo que vamos a contestar es el peso. Eso estamos seguros, ¿verdad? Porque todos recordamos que la vaca está interactuando con el planeta Tierra. El peso es vertical, hacia abajo y vale 2,50 newton. Esto lo teníamos resuelto desde el comienzo. Pero también sabemos que como está apoyada en una superficie, existe la que llamamos fuerza normal. Y la podemos representar perpendicular a la superficie de apoyo y hacia afuera de ella. Por lo tanto, nosotros en este caso sabemos que estas dos fuerzas están presentes y están actuando. Como no tienen la misma dirección, no están contenidas sobre la misma recta ni sobre rectas paralelas, la estrategia que vamos a utilizar es trabajar por ejes. Vamos a trazar los ejes cartesianos, X e Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a comenzar primero trazando el eje de las X. El eje de las X se traza paralelo a la dirección del movimiento del cuerpo, y como en este caso no se está moviendo, lo que hacemos es trazar el eje de las X paralelo a la dirección del posible movimiento del cuerpo. La vaca, al estar sobre un plano inclinado, tiene la posibilidad tanto sea de subir como de bajar por ese plano, de subir si lo estuviéramos empujando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces trazamos el eje de las X paralelo a nuestro plano inclinado. Y por supuesto luego el eje Y perpendicular al anterior. Como podemos ver, la fuerza normal queda contenida en uno de estos ejes, en este caso en el eje de la Y. Y el peso queda fuera de estos ejes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es descomponer al peso, proyectar al peso tanto hacia el eje de las X como hacia el eje de las Y. Justamente muestro, en este caso, cómo hacemos esa descomposición. Proyecto el peso hacia el eje Y y aparece la componente del peso en el eje Y, que voy a llamar P sub I. Descompongo, proyecto el peso hacia el eje de las X y aparece la componente que llamo PX, la componente del peso en el eje de las X. Nosotros, como habíamos mostrado en el caso anterior, conocemos a este ángulo que es el ángulo alfa, en este caso este ángulo es 20 grados. PI es cateto adyacente a ese ángulo alfa y PX, que vale lo mismo que este lado que está acá, es el cateto opuesto. Entonces, si yo quiero calcular PI, uso coseno de 20 grados. Y si quiero calcular PX, uso seno de 20 grados. Y acá podemos observar cómo hacemos esos cálculos y cómo podemos obtener el valor de PX y el valor de PI, que son las componentes del peso. Bueno, y acá hacemos el análisis de la situación, pero como estamos trabajando por ejes y nosotros sabemos que la fuerza neta tiene que ser cero porque Siones está en reposo, sabemos que tiene que ser cero tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, la fuerza neta. Entonces, si la fuerza neta en Y tiene que ser cero, la normal y PI tienen que valer lo mismo. Como PI nos había dado 2,3 newton, resulta que la normal también tiene que valer 2,3 newton. Acá podemos ver el razonamiento. Y si nos vamos hacia el eje de las X, donde la fuerza neta también debe ser cero, y teníamos solo a PX, sabemos que tiene que aparecer una segunda fuerza en este eje que pueda anular a PX. Esa fuerza es paralela a la superficie, solo puede estar siendo ejercida por la superficie, porque recuerden que Siones solo interactúa con la Tierra y con la superficie, y está impidiendo que nuestra vaca deslice hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza que aparece acá, que anula PX, no es otra que nuestra fuerza de rozamiento estática y tiene que valer lo mismo que PX para poder anularla. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática tiene que estar presente y valer 0,86 newton. Entonces, en este caso, nosotros llegamos a encontrar todas las fuerzas que actúan, que son el peso
vale 2,50 newton y está representado, la normal, que también está representada y concluimos que vale 2,3 newton, porque vale lo mismo que PI, y la fuerza de rozamiento estática, que vale lo mismo que Px y por lo tanto tiene que valer 0,86 newton. Acá encontramos las fuerzas que actúan y lo que estamos simplemente es pensando que la normal y la fuerza de rozamiento estática vienen algo así como por separado. No hay ningún problema en resolver este ejemplo número 2 de esta forma. Esta es la forma más clásica de resolución de este ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos en este documento? Algunas cosas, pero una muy importante es la existencia de lo que llamamos la fuerza de rozamiento estática. Como dice por acá, quizás no la conocías previamente, pero esta fuerza está presente en nuestra vida cotidiana. Si no fuera por la presencia de esta fuerza, imagínense que yo me acerco al ropero que está en mi cuarto, le pego un tinguiñazo. Pegar un tinguiñazo es pegarle apenas, ¿verdad?, con nuestros dedos. Y si no existiera esta fuerza de rozamiento estática, ese ropero saldría despedido y se daría contra las paredes, lo cual obviamente no sucede. Acá estamos haciendo un ejemplo con una biblioteca. Imagínense que ustedes tienen una biblioteca que está en reposo sobre el piso del cuarto y eso sería acciones en el ejemplo número 1. ¿Qué fuerzas actuarían sobre nuestra biblioteca? Peso y normal y se anularían. Pero si nosotros queremos moverla a nuestra biblioteca y le aplicamos una fuerza, supónganse ustedes, horizontal y hacia la derecha, pero no logramos moverla, eso nos pasa mucho, ¿verdad? Quiere decir que tiene que haber aparecido una fuerza que anule a la que nosotros hacíamos, porque la normal y el peso siguen anulándose. Por lo tanto, esa fuerza que apareció y que anuló a mi fuerza es la fuerza de rozamiento estática. Actúa, anula mi fuerza y evita que yo pueda empezar a mover la biblioteca. Pero si anula mi fuerza, quiere decir que vale lo mismo que la mía. O sea que si yo ejercí una fuerza de 20 newton, la fuerza de rozamiento estática que apareció también valió 20 newton y anuló la mía. Pero también puede pasar que yo ejerza una fuerza mayor sobre la biblioteca y aún así no logre moverla. Supónganse que ahora la fuerza que yo ejerzo vale 50 newton. Pero como no logro mover todavía la biblioteca, quiere decir que ahora apareció una nueva fuerza de rozamiento estática que ahora vale 50 newton y que anula la que yo estoy ejerciendo. Por eso yo digo que la fuerza de rozamiento estática puede ir tomando diferentes valores, los necesarios para anular a la fuerza que yo estoy ejerciendo y poder mantener a la biblioteca, en este caso, en reposo. Pero si nosotros pensamos en que seguimos aumentando la fuerza que nosotros realizamos y que ahora en vez de valer 50 newton vale 60, 70, 80 y la vamos aumentando, sabemos por experiencia que en un determinado momento vamos a lograr mover nuestra biblioteca. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento estática fue creciendo a la par de nuestra fuerza y la siguió anulando, pero hasta cierto límite. ¿De acuerdo? Ese límite es lo que llamamos la fuerza de rozamiento estática máxima. Una vez que superamos el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, no puede la fuerza de rozamiento estática anular a nuestra fuerza y es el momento en el que comenzamos a mover el objeto. Entonces, la fuerza de rozamiento estática puede ir tomando diferentes valores, creciendo para anular a la fuerza que yo ejerzo, pero hasta cierto límite. Ese límite, repito, se llama fuerza de rozamiento estática máxima. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento estática máxima? Depende de dos factores. Uno de ellos es el valor de la fuerza normal, no del peso del objeto, ni de su masa, sino de la fuerza normal. Y el otro factor que influye es qué tipo de superficies son las que están en contacto, porque no es lo mismo que mi biblioteca sea de madera y yo quiera empezar a moverla sobre un piso de parquet pulido, que si mi biblioteca es de madera, pero la quiero empezar a mover sobre un piso que es de cemento, o pasto o tierra. Entonces, esos son los dos factores que influyen en el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima que debemos superar para que nuestro cuerpo empiece a moverse. La normal y el tipo de superficies que están en contacto. Justamente, la fuerza de rozamiento estática tiene una ecuación para calcular su módulo que dice
que la fuerza de rozamiento estática va a ser siempre menor o igual que el producto entre dos factores. Uno de esos factores es el módulo de la normal y el otro es lo que llamamos el coeficiente de rozamiento estático, que simbolizamos con esta letra, que es una letra griega, que se llama mu, ¿no? Y que le ponemos un subíndice E y le llamamos entonces, repito, coeficiente, de rozamiento estático y decimos mu sub E. Justamente el coeficiente de rozamiento estático, este número que va acá, es un número que depende de qué tipos de superficies están en contacto. Si es madera sobre madera, si es madera sobre cemento, si es mármol sobre cemento, si es mármol sobre madera, etc. Y la fuerza de rozamiento es menor o igual porque quedamos en que la fuerza de rozamiento puede ir tomando siempre valores menores que el máximo. Supónganse que la fuerza de rozamiento estática máxima que uno tiene que superar para poder mover nuestra biblioteca vale 120 newton. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento estática puede tomar cualquier valor menor a 120 newton y el máximo que puede valer es 120 newton. Si yo ejerzo sobre mi biblioteca una fuerza de 80 newton, no logro que se mueva porque la fuerza de rozamiento estática vale 80 newton y anula la mía. Si yo ejerzo una fuerza de 100 newton, también la fuerza de rozamiento estática vale 100 newton y anula la mía y no logro moverla. Pero si yo supero esos 120 newton, ya no puede la fuerza de rozamiento estática tomar el valor, por ejemplo, 128 newton, y no puede anular a la que yo ejercí y por eso empieza a moverse la biblioteca. Entonces la fuerza de rozamiento estática máxima es igual al producto mu sub E por n. Mientras que la fuerza de rozamiento estática, en general, es menor o igual a mu sub E por n. Entonces, este esquema acá les muestra finalmente que nosotros vamos a trabajar en este curso con dos tipos de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática, de la cual veníamos hablando, acá están sus características y qué ecuaciones podemos utilizar para saber su módulo, y la fuerza de rozamiento que todos conocemos, que es la que actúa cuando los cuerpos se mueven sobre superficies rugosas, que pasa a llamarse fuerza de rozamiento cinética o dinámica, como le quieran decir. Y esa fuerza de rozamiento cinética también tiene un valor, no es que pueda tomar varios valores, sino que va a tomar un valor, y ese valor también depende del valor de la normal, que está actuando sobre el cuerpo, y de qué tipos de superficies son las que están moviéndose una sobre la otra. O sea, lo que llamamos en física el coeficiente de rozamiento cinético, que simbolizamos como mu sub k. Acá simplemente le puse estos tres símbolos porque a la fuerza de rozamiento cinética o dinámica se la puede llamar con estos tres símbolos. Ustedes en los diferentes libros pueden encontrarla de diferentes maneras. Yo particularmente uso esta terminología, F-Roz K, fuerza de rozamiento cinética. La K es de kinetic.